gracias por hacer un hueco en su apretada agenda y conceder esta entrevista a Confilegal para explicar los pilares de la candidatura que encabeza al decanato y Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder informar y comunicarme con los colegiados de Madrid para poder analizar las propuestas de nuestra candidatura y, si ganamos su confianza, que el 20 de diciembre con su voto podamos traer un cambio necesario en nuestra institución que esté a las alturas del siglo XXI. ¿Qué le ha llevado a dar este paso? Bueno, las ganas, el amor por la abogacía y las ganas de ejercer en plenitud esta profesión. Cuando me refiero a ejercer en plenitud esta profesión, estoy hablando en un plano de igualdad y de respeto. En igualdad, de la misma forma que se trata a otros operadores jurídicos, como puede ser la Fiscalía, con pequeños matices, como puede ser el entrar a celebrar un juicio a la vez que la Fiscalía, porque a veces ciertos letrados, entre ellos yo, sentimos que parece ser que el juez y el fiscal llevan toda la mañana despachando y a veces hablan más de lo necesario y esto pudiera verse influido en la resolución judicial. Por lo tanto, yo creo que la abogacía tiene que reclamar que se nos trate en un plan de igualdad. Otro ejemplo de igualdad es en la Audiencia Nacional, cuando entramos los letrados a celebrar un juicio, pues se nos cachea, pasamos por un arco de metales. No creo que a los jueces ni a los fiscales tengan que someterse en estas medidas de seguridad. Por lo tanto, yo exijo que la abogacía sea tratada en un plano de igualdad total que otros operadores, y esto va a hacer que podamos tener mayor consideración en nuestra sociedad. Y cuando hablo también en el plano de respeto, hablo de un respeto formal y material. Cuando vamos a veces los letrados a la oficina judicial y pedimos que nos den copia de algún expediente y nos responden: venga usted mañana, el funcionario no está o estamos de guardia, pues yo creo que es una limitación al ejercicio del derecho de defensa. Por eso, cuando digo que queremos ejercer en plenitud la abogacía, es sin estas trabas, sin estas debilidades. Esta candidatura va de mejorar la profesión, de mejorar el día a día en el ejercicio de la defensa de los derechos de nuestros clientes. ¿Cuándo y dónde se gestó este proyecto? Podría decirle que este proyecto se gestó desde que fui presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados hace casi más de 10 años, cuando tuve la oportunidad de tener un cargo institucional y de representar a la abogacía joven madrileña. Ahí entendíamos que los jóvenes tenían grandes necesidades, los jóvenes no estábamos en la universidad, los jóvenes no estábamos presentes como colectivo. En Madrid hay más de 20.000 abogadas y abogados jóvenes y creo que en el grupo de abogados jóvenes, cuando estuve de presidente, hacíamos 3 tipos de actos formativos para ayudar a la escuela de práctica en el día a día de cómo desempeñar el ejercicio de la profesión, cómo montar un despacho, cómo celebrar el primer juicio. Pusimos en práctica ayudas a tu primer juicio, chats, y este servicio me consta que el actual presidente Alberto Cabello sigue con él. También pusimos en práctica jornadas reivindicativas, reivindicábamos mejoras en el turno de oficio, mejoras con la conocida ley, reformas necesarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hablando de la independencia judicial, porque es algo que también nos preocupaba y nos preocupa. Y por último, hacíamos eventos que llamábamos de ocio para buscar un punto más social de la abogacía joven. En ese momento entendimos y entendí que era importante estar presente en la institución si queríamos mejorar la profesión, porque los cambios siempre vienen desde dentro y es necesario tener los recursos, los medios y la capacidad normativa para mejorar el día a día de aquellos que amamos el ejercicio profesional. ¿Podría explicar cuáles son los pilares de su candidatura? ¿Qué proyectos tiene para el turno de oficio? ¿Qué plantea en materia de conciliación y para los jóvenes? Bueno, a nivel general, nuestra candidatura yo creo que es una candidatura que tiene y que trae aire fresco. Ninguno de los diputados, excepto yo, han formado parte de otras candidaturas ni han tenido anteriormente puestos de responsabilidad en ninguna junta de gobierno. Y esto es algo muy importante, porque yo soy de los que opinan que aquellos que no han sido capaces de traer el cambio antes, no creo que lo vayan a traer ahora. Es cierto, y abro un paréntesis, que muchas personas que nos van a ver y van a escuchar esta entrevista pueden decir que yo formé parte de la Junta de Gobierno de José María Alonso, lo cual es cierto, pero quiero reivindicar que yo era una minoría y cuando estás en un órgano colegiado o tienes la mayoría o no tienes capacidad de reacción. A mayor abundancia, cuando José María creó una comisión ejecutiva que estaba liderada por miembros de la Junta, de la cual yo no formé parte. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy importante tener esta experiencia de gobierno, pero que el cambio es necesario. Por lo tanto, nuestra Junta de Gobierno yo la definiría como una Junta de Gobierno que trae aire fresco, que es disruptiva, que entiende a las sensibilidades de nuestro colectivo. Tenemos a nuestra vicedecana, a Silvia Madrid, que va a representar la importancia de la asesoría jurídica de la empresa.
A día de hoy, muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras que desempeñan esta función no encuentran en el Colegio de Abogados, en el Colegio de la Abogacía de Madrid, un lugar de encuentro. Por lo tanto, creo que es importante reivindicar el papel de la asesoría jurídica de empresa, creo que es importante reivindicar el papel del arbitraje, creo que es importante reivindicar también áreas más especializadas en el ejercicio de la abogacía, como puede ser la familia o las secciones. Por eso contamos el turno de oficio con Jesús Andújar. A nivel general, esta es una candidatura que trae otra forma de entender la profesión. Ahora, sobre el turno de oficio, para entrar en matiz, porque todas las candidaturas hablan de subida de baremos, que se nos respete. Nosotros queremos hablar de medidas concretas. La primera medida: nosotros queremos desarrollar una aplicación, una app, o queremos digitalizar todos los mecanismos de comunicación con la Administración de Justicia. A día de hoy, todos aquellos compañeras y compañeros que ejercen la abogacía en el turno de oficio tienen que rellenar lo que conocemos como unas sábanas. Yo creo que eso es del siglo XIX y nadie ha hecho nada por cambiar. Entonces, una de mis reivindicaciones y de mis compromisos, si soy decano, el día de mañana, es digitalizar todos los trámites que se realicen cuando se ejerce el turno de oficio. Esto va a ayudar mucho porque no son pocos los compañeros que dicen: yo he dejado de ejercer el turno de oficio, o no he pedido nunca que se nos abonen las prestaciones por haber desarrollado la defensa del justiciable que está siendo protegido por el turno de oficio, simplemente por las molestias de rellenar todos los trámites burocráticos del papel. Por lo tanto, digitalización y papel cero de manera real. En segundo lugar, el colegio va a intentar nuestro compromiso es que tengan una situación de prioridad. La abogada y el abogado de turno tienen que tener una prioridad en la asistencia electoral al detenido y en la asistencia en comisaría o en los juzgados. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si tenemos que asistir a un detenido en Leganitos y nos tienen ahí varias horas y tenemos que también hacer otra asistencia, pues estamos perdiendo tiempo y mermando la capacidad del derecho de defensa. Por lo tanto, ahí el colegio tiene que realizar políticas que potencien la figura de la abogada y del abogado del turno. Queremos también solicitar acuerdos con la jefatura de policía y con las distintas comisarías para que algo que puede ser baladí, pero a mí no me lo parece, como puede ser dejar el vehículo privado enfrente de la comisaría o con más agilidad en Barajas, pues sea una realidad, porque a día de hoy es cierto que muchos de nosotros, cuando ejercemos el turno y vamos a una comisaría, dejamos el coche enfrente de la comisaría gracias al policía o a su amabilidad. Yo creo que esto hay que normalizarlo y regularlo. Y antes de concluir, quiero también hacer un hincapié en que muchos de los compañeros dicen que el justiciable, que es del turno de oficio, es para toda la vida. El Colegio de la Abogacía de Madrid tiene que estar del lado de sus colegiados, no, de un derecho hasta las últimas consecuencias del justiciable. Nosotros venimos a defender a la abogada y al abogado. Por lo tanto, si existe un justiciable que falta al respeto, que falta a la consideración, que no sirve un trato cordial y diferente con el letrado, el colegio va a articular mecanismos para que ese letrado o letrada pueda renunciar a la defensa de ese justiciable. Lo que no es de recibo es tener que aguantar gritos, llamadas, situaciones de acoso en donde el abogado y la abogada del turno no sienten amparados en su colegio. Por lo tanto, podríamos estar hablando de todas las medidas que queremos llevar para el turno de oficio, pero queremos reivindicar la dignidad de este servicio que dignifica y que pone tanto en valor a nuestra profesión. Sobre jóvenes y sobre conciliación, para no ocupar toda la entrevista, en la conciliación llevamos una propuesta que es 6 meses de carencia en el pago de la cuota para las mamás y los papás que traen al mundo a un recién nacido. Esto es una ayuda económica que no solamente busca hacer una ayuda material, que lo es, sino un aviso a navegantes, en el sentido de las políticas del Colegio de la Abogacía de Madrid van a ir dirigidas a fomentar la natalidad y la conciliación y el desarrollo vital de las familias. Nuestra segunda propuesta es poner una ludoteca, una escuela infantil, posiblemente en Serrano 9, para centralizarlo por una cuestión también de recursos, que todo tiene que tener su correlativo en las partidas presupuestarias, para que aquellas mamás y papás, sobre todo, que ejercen de manera autónoma, puedan iniciar su actividad laboral después de haber traído a un recién nacido al mundo con la protección de su colegio. Y en relación a los jóvenes, esta candidatura
y un servidor se compromete a aceptar y todas las propuestas que ha solicitado la agrupación de jóvenes abogados hace unos días. Creo que los abogados jóvenes tienen que organizar las juras de nuevos letrados en el Tribunal Supremo tienen una percepción de fondo y de forma para subir la percepción de la abogacía como una profesión que tiene un reconocimiento social, y esto no se puede hacer cuando la agenda del decano de turno lo permitiera. Esto tenemos que hacerlo como una institución seria. Yo me comprometería el último viernes de cada mes o el último jueves de cada mes, y que todos los jóvenes supieran que tienen la posibilidad de jurar en el Tribunal Supremo, o si no es en el Tribunal Supremo, en la Casa de Todos, que es Serrano 9, todos una vez al mes con sus familiares. Ese acto tenemos que potenciarlo también, el acto de las juras. A día de las juras pasan 200 personas por ahí, no sé si se guarda un recuerdo. Yo, si soy el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, les voy a regalar, no, lo digo con cariño, pero no me parece solamente una broma, una fotografía a todos, una fotografía individualizada a todos aquellos que juran. Creo que hay que darles también un tipo de reconocimiento, que puede ser un estilógrafo, puede ser un pin, o podría ser, en su caso, si el presupuesto permite, una toga, pero también que tengan el cariño de las familias, que uno puede ir a las juras con los seres queridos. Por lo tanto, para apuntar algunas medidas con los jóvenes, también creo que tenemos que organizar el carnet del precolegiado. Es una iniciativa que se llevó en la Junta de Gobierno en la que yo he formado parte, pero no se ha desarrollado, como tantas otras cosas que se dijeron que se iban a hacer y no se han desarrollado. No solamente es venir a hablar de palabras, sino con los hechos. Por lo tanto, el carnet del colegiado, que creo que hay que poner en práctica las ligas de oratoria y los torneos de debate. Bueno, yo creo que en el mundo de la abogacía, y ya concluyo, quiero desarrollar también dos tipos de oficinas: la oficina de emprendimiento y la oficina de desarrollo de negocio. La oficina de emprendimiento, que va dirigida y pensada para jóvenes, pero no solo para tan jóvenes, sino también para aquellas personas que quieren iniciar su actividad profesional, tal vez con una etapa más senior de su vida profesional, para enseñarles a emprender. ¿Y a qué me refiero? Una página web, las redes sociales, la imagen, el mensaje, diversificar y especializarse, y la oficina de desarrollo de negocio para intentar analizar qué oportunidades en el mercado pueden existir para que nosotros, la abogacía, puedan darle un mejor servicio de calidad a aquellos emprendedores, a aquellos empresarios que buscan en Madrid una oportunidad de negocio. Ha dicho que si es elegido va a ganar la gente, la abogacía de base, el que está en los juzgados de Plaza de Castilla. Sí, hemos intentado decir en no pocas situaciones que esta no es una candidatura de un candidato, ni es una candidatura de un sector. Y para hablar en claro, no es mi candidatura, no es la candidatura de Ospina, ni tampoco es la candidatura de los jóvenes, ni del turno de oficio, ni de la abogacía de los negocios. He escuchado en no pocas ocasiones: no va a ganar la candidatura de Ospina porque no le apoya a este sector u otro. Decir eso es no entender estas elecciones. Y yo lo digo muy claro: estas elecciones no son unas elecciones convencionales. Estas no son las elecciones donde unos amigos movilizan unos despachos con autobuses. Estas son las elecciones de la abogacía en mayúsculas. Y cuando digo la abogacía en mayúsculas, digo el abogado que está en Plaza de Castilla y siente un retraso injustificado, se tiene que tirar toda la mañana ahí, llama al colegio y nadie le defiende. Cuando digo que esta es la candidatura de la abogacía en mayúsculas, estoy hablando de la jurisdicción laboral, cuando el juez nos obliga o nos invita a llegar a un acuerdo cuando se ha vulnerado el derecho del trabajador o de la empresa, y no encuentra amparo por parte de su institución. Cuando digo que esta es una candidatura de la abogacía de base, estoy hablando de cuando nos faltan al respeto de manera injustificable e intolerable, que haya alguien para defendernos, que tienes nuestro colegio. Y concluyo: esta es una candidatura de la abogacía de base, porque cuando se atenta contra un abogado, como ha ocurrido, y donde yo he defendido personalmente, sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ningún tipo de ganas de tener ninguna medalla, en silencio absoluto, a un abogado por defender al justiciable y nadie sale a defenderle, esta es la candidatura en donde vamos a defender a todos y a cada uno de los abogados que se vean mermadas su ejercicio profesional por el cliente del contrario, por testigos del contrario o por su propio justiciable en el caso del turno de oficio. Esa es esta candidatura. Es una candidatura transversal que busca unir generaciones, que busca encontrar el consenso y, sobre todo, defender, como he dicho anteriormente, en mayúsculas, la profesión. El que está en el día a día levantando la persiana y sabiendo lo difícil que es ejercer la abogacía, porque ya bastante complicada es nuestra profesión como para no tener a alguien de lado o detrás que nos ampare. Por eso, esta candidatura. Se está reivindicando en estas elecciones la dignidad de la abogacía,
¿Deberían los abogados vencer el miedo a los jueces y denunciar esas situaciones? Bueno, yo he vivido en diferentes ocasiones ataques a mi ejercicio profesional. Ataques que aquellos que me conocen en las redes sociales nunca me he callado a denunciarlos con respeto y sobre todo entendimiento a nuestros jueces, fiscales y a las normas que recogen nuestra Constitución. Pero por eso es uno de los motivos por los que estoy aquí, porque ya está bien de seguir callados en silencio. Ya está bien que en las redes sociales denunciemos atropellos, pero luego no se hace nada para que se revierta esa situación. Por lo tanto, insisto, y no quiero que suene a titular de campaña, esta no es una candidatura de unos contra otros, esta es una candidatura de la abogacía. Yo lo que estoy intentando hacer es buscar puntos en común y de entendimiento, incluso con otras candidaturas, para entender que el enemigo está más allá de nosotros mismos, que el enemigo es ese maltrato incondicional al ejercicio del derecho de defensa y que nadie haga nada por defenderlo. Una de las propuestas que me gustaría desarrollar, si soy decano el día de mañana, es solicitar, hablando de ese plano de igualdad con la Fiscalía y otros operadores jurídicos, es que la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se falta gravemente al respeto y al decoro de la abogacía, se pudiera imponer una sanción pecuniaria a ese juez que ha maltratado a ese abogado. Y me estoy refiriendo, si llega el momento, que son los menos, pero que llegan, en donde el juez insulta o falta al respeto de manera flagrante al letrado que está desarrollando su ejercicio profesional, que haya un mecanismo de sanción, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial hoy sí recoge la posibilidad de sancionar a un letrado en el ejercicio de sus funciones con una multa. ¿Por qué nosotros no cuando ocurre esta situación? Esta candidatura va más allá de las personas, va de las ideas, de cómo podemos fortalecer y proteger el ejercicio del día a día de la abogacía. Por ello, cuando hablamos de la dignidad, yo no solamente hablo de palabras y del contenido sustancial de la misma, hablo de medidas prácticas de cómo podemos mejorar el día a día en el ejercicio de la profesión. ¿Qué desenlace ve usted al conflicto que tienen 4 miembros de la candidatura de Ribón y uno de la de Ochoa, que no han dimitido como diputados? No, yo creo que en la vida hay que ser y parecer, y si somos juristas tenemos que respetar nuestras propias normas. Por lo tanto, ahora hablo de mi libro. Yo dimití antes de anunciar que quería ser candidato de un proyecto para transformar la abogacía, para renovarla, para ponerla en una posición de liderazgo ante los retos del siglo XXI. Lo que hacen mis compañeros, pues tendrán que responderlos ellos. Yo creo que el desenlace, cuanto menos, no es positivo para la profesión. Yo creo que hay que trabajar en una igualdad de condiciones. ¿O cree la audiencia que aquellas personas que están todavía en la casa estén en un plano de igualdad a mi candidatura? ¿Sinceramente creen que aquellos que tienen todavía la posibilidad de hacer actos en el Colegio de la Abogacía de Madrid, como se han estado haciendo, están realizando una campaña en igualdad de condiciones que mi candidatura o otras que no están en el colegio? ¿Creen que el hecho de poder tener acceso a una base de datos que yo no tengo nos está poniendo en un plano de igualdad? No, pero de mi boca no saldrá ninguna palabra de descrédito hacia estos compañeros. Cada uno tendrá que responder por sus actos. Ahora, espero que el colectivo pueda valorar que esto no es una actitud de decoro propia de quien quiere ser el próximo decano de la Abogacía de Madrid. ¿Qué fiabilidad ve usted a las encuestas que se están realizando sobre el resultado electoral? Bueno, las encuestas siempre son encuestas, es decir, vienen bien para intentar analizar y comprender el termómetro de cómo está el contexto. Por lo tanto, yo las encuestas y las opiniones de las personas siempre las escucho. Ahora, que son determinantes, no lo considero. Es decir, hay que analizar quién ha podido participar en esa encuesta, si han podido votar personas que no eran miembros o que no eran abogados, y por lo tanto siempre ponerlas en un plano de relieve que no tenga la importancia que pudieran tener. Por lo tanto, yo considero que hay que escuchar siempre lo que dicen las personas, las encuestas también, pero relativizar las mismas para saber dónde estamos y en qué contexto estamos. Ahora bien, haciendo mención a la última encuesta, estoy satisfecho, creo que nos pone en una posición de cierta relevancia, viene a determinar que hay partido, que hay mucho por hacer, que hay mucho indeciso, y yo precisamente quiero ir a por ese indeciso, quiero ir a por el no votante, quiero ir a por aquella persona que ha sentido que su colegio no ha estado
para que vuelva a estar. Y uno de nuestros lemas de la Cámara es precisamente volver a ser respetados, influyentes y sobre todo estar unidos. Por cierto, ¿va a seguir manteniendo su reivindicación de que haya una segunda cámara en los juicios? Por supuesto, pero no solamente esta reivindicación. Nosotros tenemos que apostar en la digitalización con las relaciones de la Administración de Justicia para saber en qué tiempo real están celebrándose los juicios. Creo que tenemos que hablar de digitalización para tener accesos desde el minuto 1 en donde nos personamos en una sede judicial para tener acceso a los autos, cosa que no está pasando, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, en donde uno se persona y le tienen que dar acceso al iCloud, pasan varios días y yo creo que esto merma el derecho de defensa. Pero no solamente en esa segunda cámara, también estoy hablando de las relaciones con los internos cuando se tiene que valer el derecho de defensa. Es cierto que ahora mismo se puede solicitando por un email y con el centro penitenciario hablar con el interno, pero esto hay que agilizarlo y tiene que ser algo mucho más ágil para poder valer el derecho de defensa. Por lo tanto, todo lo que sea digitalizar y fortalecer las garantías procesales, el Colegio de la Abogacía de Madrid va a estar ahí para reivindicarlo. ¿Con qué mensaje quiere terminar esta entrevista? Bueno, a mí me gustaría terminar con lo que he dicho anteriormente. Esta es la candidatura de nuestra generación, una generación que escucha, que está unida y sobre todo que es solidaria para entender los retos del siglo XXI y para transformar y llevar adelante esa digitalización tan necesaria en nuestra profesión, para renovarla y que ninguna abogada y ningún abogado en el ejercicio del derecho de defensa se vuelva a sentir solo y, lo más importante, nunca nadie más tenga que colgar la toga porque no ha encontrado en el Colegio de la Abogacía de Madrid a alguien en quien apoyarse.